Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos a la primera temporada de su podcast Maide León Consultora. Recuerden que estamos en nuestra primera serie que estamos llamando Cómo ser exitoso, pero cómo ser exitoso no se refiere a cómo tener dinero, sino cómo nos construimos, edificamos y evolucionamos desde el interior, desde nuestro ser, para poder alcanzar nuestras metas, ya que el éxito es igual al alcance de los logros, objetivos o metas que tú te propongas en tu vida. Pues bien, hoy entramos al 7º episodio, ¿sí? Ya llevamos 7 episodios de diferentes temas que estamos tratando para poder encontrar cómo evolucionamos como personas, cómo mantenemos una adecuada inteligencia emocional para poder desarrollar todo nuestro potencial. Recordemos que hemos abordado diferentes temas como detonantes, que son aquellos situaciones difíciles o situaciones que no podemos darle un buen manejo y que se detonan. Se vuelven bombas de nuestra energía, nos estresan, nos minimizan, nos consumen nuestra energía. También hemos hablado de aprender a decir no, porque en muchas ocasiones decimos a todo sí, perdemos tiempo y dejamos de ser productivos en nuestros proyectos. También hemos hablado de decir la verdad, porque pese a lo que cueste decir la verdad, es siempre muy importante ser honestos primero con nosotros mismos y después con los demás. Decir cosas bonitas nos referíamos a empezar a dar cumplidos, a dar amor, a dar tranquilidad, a resaltar esas cualidades que tienen las personas que nos rodean, pero también las que nosotros tenemos, porque no somos solo cosas negativas, también tenemos muchas cosas o cualidades, habilidades y competencias positivas. Hablamos en el 5º episodio de la catarsis, que era esa purga mental, esa purga de emociones, esa limpieza interior que debemos de tener para poder mejorar como seres humanos, que tenemos que quitarnos para poder avanzar y evolucionar. Y el día de ayer hablamos de los fracasos, porque los fracasos nos construyen, nos edifican y nos enseñan nuevas experiencias y nos abren las puertas a las oportunidades. Pues bien, sin más bla bla bla, hoy vamos a hablar del piloto automático, el famoso piloto automático, que es cuando nosotros vamos por la vida haciendo, amaneciendo, alimentándonos, trabajando sin objetivos, solo porque nos dejamos llevar por el día a día. Así que de ese tema es el que vamos a abordar el día de hoy. Recuerda que, como te decía, ser exitoso o cómo ser exitoso es una serie de 30 episodios. Hoy estamos en el 7º episodio de cómo afrontar ese piloto automático. Estos temas son para todas las personas, principalmente para aquellas personas que hoy están padeciendo las duras situaciones o consecuencias de la pandemia, de la cuarentena, para que crezcamos personalmente. Esta es nuestra oportunidad de abordar nuestro ser, nuestro interior, conocernos para poder salir adelante. Recuerden que yo no soy psicóloga, pero que me encantan mucho estos temas de coaching organizacional, y por eso estoy hoy aquí brindándoles esta información. Sin más preámbulos ni bla bla bla, empecemos. Es muy importante para iniciar este episodio del día de hoy que nos preguntamos: ¿tú vives la vida o vives en piloto automático? Ir en piloto automático significa no darnos cuenta de lo que no está pasando en nuestro interior, ¿sí? No entender qué es lo que sucede aquí adentro de nosotros, adentro de nuestra alma, adentro de nuestro corazón, adentro de nuestra mente. Simplemente ir tirando, ir pasando la vida sin parar un momento a observarnos internamente, Puede haber épocas donde vivamos más en piloto automático, ¿cierto? ¿No les ha pasado que les pasa el tiempo corriendo? Donde nos dejamos llevar por la inercia de la rutina y de la actividad.
Lo importante aquí es que nunca es tarde pues para pasar a un estado en el que nos hagamos conscientes de lo que sentimos y de lo que necesitamos en nuestra vida. Realmente la comodidad es un factor relevante en el piloto automático. Como estamos cómodos y no queremos salir de nuestra zona de confort, nos conformamos con esta comodidad. Vivir en piloto automático es vivir por inercia, dejándose llevar por la rutina y el día a día. Qué cómodo no resulta a veces esto, ¿no les parece? ¿Te gustan los negocios multinivel, pero no has dado con tu verdadera oportunidad? Si eres de esas personas que quieres iniciar un negocio que lo ayuda a generar un ingreso extra, que en poco tiempo se convierta en tu mayor fuente de ingresos, que solo necesites invertir poco dinero, que apenas esté llegando a Latinoamérica y que seas, ojo, de los primeros en conocer esta oportunidad, escríbeme o llámame ya mismo. Te comparto un negocio multinivel que apenas inicia. Tienes toda Colombia y Suramérica para que puedas alcanzar tus metas con un negocio multinivel. Llámame o escríbeme ya mismo al +57 312 763 7709 +57 312 763 7709. Cuando nosotros ya tenemos una rutina, ya sabemos qué nos espera el día siguiente y no queremos salir de allí, de nuestra zona de confort. Por ejemplo, es más fácil ver pasar los días que enfrentarnos al miedo a hablar con nuestra pareja de lo que estamos sintiendo, con nuestra familia o con las personas que nos rodean. O es más fácil también dejarnos llevar por la actividad que darnos cuenta que nos sentimos tristes, que hay cosas que no sabemos, no somos conscientes del por qué, pero que nos generan inconformidad. ¿Cómodo? Sí, porque así no tenemos que pensar, porque así no tenemos que preocuparnos por nada, ¿no? Simplemente vamos haciendo, dejándonos llevar por la vida. Y si nos preguntan ¿cómo estás? Pues bien, siempre decimos bien, o excelente, o muy bien, o ahí pasándola, o ahí voy tirando. ¿Por qué? Porque realmente no somos conscientes de esta respuesta. Y aquí nace una pregunta muy importante que nos deberíamos hacer. ¿Vivir en automático es no sentir nada? Y sí, es como si en esta vida automática no sintiéramos nada. Como si nos hubiéramos puesto una coraza, un escudo que tapa lo que realmente estamos sintiendo. Y entonces el esquema sería: respiro, me pasan cosas externas a mí, como, duermo, me levanto, respiro, me pasan cosas externas a mí, como y duermo, y así sucesivamente cada día. Cuando estamos en este estado parece como si estuviéramos modo paso de todo, nada me afecta, hasta que ocurre algo que nos sacude. Quizá nos despiden del trabajo, le pasa algo a alguien que apreciamos, recibimos una noticia impactante o simplemente empezamos a tener muchas molestias físicas. Es entonces cuando, adivinen qué, despertamos. Pero en este momento puede ser que no sepamos hacer frente a ese despertar emocional, y eso es la invitación que yo estoy haciéndoles a través de estos episodios de este podcast, porque hemos estado demasiado tiempo viviendo en piloto automático y entonces quizá las emociones nos desborden y no sepamos cómo gestionarlas. Es como si de repente estuviéramos dormidos y nos despertáramos sobresaltados con un ruido o porque alguien enciende la luz. Primero tienes que ubicarte en el espacio para después responder. ¿Será que nosotros como seres humanos podemos despertar del piloto automático? Y si lo podemos hacer, ¿cómo lo hacemos? No es posible no sentir nada, ni que nada me afecte.
Este podcast es patrocinado por Borojo del Pacífico, empresa caleña de suplementos alimenticios 100% naturales. Dile adiós al dolor de cabeza, al cansancio físico y mental, a los kilitos de más, a las bajas defensas, osteoporosis, diabetes, gastritis, envejecimiento prematuro y enfermedades que no nos dejan vivir. Visita ya mismo nuestro Instagram y Facebook Borojo del Pacífico o escríbenos o llámanos al número +57 310 377 0789 310 377 0789. Envíos nacionales exclusivos a toda Colombia. Pide hoy mismo, ¿qué esperas? Asesoría para encontrar el producto natural que se adecue a tu necesidad. Eso sería ser alguien inerte, alguien sin vida. Aunque no sepamos o no queramos mejor escuchar a nuestras emociones, ellas igualmente están ahí, dándonos señales. Las queramos o no las queramos, ahí están las señales que nos manda nuestro cuerpo. Tampoco es posible que nada nos afecte, porque todo estímulo provoca alguna reacción en nosotros. No somos inmunes al dolor, porque el dolor también podemos aprender. El dolor es experiencia ganada, el dolor es oportunidad. Despertar del piloto automático pasa por respirar. Al respirar podemos hacernos conscientes de qué sensaciones tenemos y de qué emoción estamos sintiendo en cada momento. Quien más y quien menos de vez en cuando se pone en piloto automático entenderá que cuando respira se activa, despierta. Cada vez que notamos que nos ponemos en piloto automático, podemos parar, podemos respirar y darnos cuenta qué está pasando en nuestro interior. ¿Por qué no hacemos clic? De esta forma entramos en contacto con el momento del presente, el hoy, el ahora, y podemos realmente saborearnos el momento, para bien o para mal. Y es aquí la gran reflexión del episodio del día de hoy, y es que según Paul Auster nos decía o nos consultaba, un hombre debe vivir el presente. ¿Y qué importa quién eras la semana pasada? Si sabes quién eres hoy, qué bonito, ¿no? ¿Qué importa quién eras la semana pasada? ¿Quién eras ayer? Si sabes realmente quién eres hoy o quién quieres ser hoy. Como siempre les manifiesto, el pasado es pasado, ya no existe. El futuro tampoco existe. Lo que existe es el hoy, en este momento que estás escuchando este podcast, en este momento en la persona que quieres ser, en esta persona que te quieres convertir, en esta persona que quieres evolucionar y desarrollar. Quisiera que aquí abajito en los comentarios me dejaras tu opinión frente a lo que acabamos de abordar. ¿Crees que vas por la vida en piloto automático? ¿O realmente ya tienes un despertar? Me encantaría leerte, me encantaría que compartieras este podcast con las personas que tú creas que puedes compartir esta hermosa información. Recuerda que también aquí abajito en la descripción te estoy dejando un formulario para que lo diligencies y así enviarte 30 ejercicios de estos 30 episodios que estamos abordando para que mejoremos nuestro ser y de esta manera alcanzar el éxito. Así es que llegamos al éxito, primero haciendo conciencia de la persona que queremos ser, en la cual nos queremos convertir. Querida audiencia, no olvides compartir esta información con todas las personas que quieran mejorar su calidad de vida. Recuerda que me encuentras como Maide León Consultora en Spotify, Instagram, Facebook y YouTube. En estas redes sociales conseguirás información para crear tu emprendimiento digital y o mejorarlo para crecer mucho más. No solo en el tema del negocio de las redes sociales, sino también y muy importante en el crecimiento personal para alcanzar todo lo que sueñas en